pregunta que yo quiero que usted se haga en este día. ¿Quién es nuestro gran Dios? Porque usted y yo puede ser que digamos, bueno, yo tengo un Dios grande, yo tengo un Dios que está en los cielos, yo tengo un Dios que está en control de todo, yo tengo un Dios que es soberano sobre toda la creación, yo tengo un Dios que es poderoso y es grande y a ese Dios yo adoro. Pero la pregunta que hoy el Señor nos quiere hacer, ¿quién es ese gran Dios al cual tú adoras? ¿Quién es ese gran Dios al cual tú das honor y exaltación? Y yo quiero que juntos podamos ir al Salmo 24. Salmo 24. Y en ese hermoso pasaje de la Escritura, Salmo 24, vamos a estar leyendo de la siguiente manera. Los que pueden ver la pantalla a través de Skype, hay una serie de textos en varias versiones donde leemos el Salmo 24. Voy a leer inicialmente el Salmo 24 desde el versículo 1 hasta el versículo 6 en la versión Reina Valera, que dice de la siguiente manera: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién, quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Dice la Nueva Versión Internacional en estos 6 primeros versículos del capítulo del Salmo 24, dice de la siguiente manera en Nueva Versión Internacional, dice: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, porque Él la afirmó, hablando de la tierra, Él la afirmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y de corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. ¿Quién es así? Quien es así recibe bendiciones del Señor. Dios, su Salvador, le hará justicia. Tal es la generación de los que a ti acuden, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Qué hermoso pasaje de la Escritura, un salmo que probablemente hemos leído en muchas ocasiones, que hemos memorizado y quizás constantemente para reconocer que del Señor son todas las cosas, como hemos estado hablando a través de diversos versículos bíblicos que hemos estado compartiendo al inicio de este programa. Pero quiero decirle algo interesante en cuanto a este salmo. Este salmo probablemente es un salmo que fue escrito en ocasión de la entrada del Arca del Pacto en Jerusalén durante el reinado de David. Y menciono esto porque recordemos algo interesante que se cita en 2 de Samuel capítulo 6 y en Primera de Crónicas capítulo 15 del verso 16 al 23, que no vamos a leer, pero que voy a hacer alusión a ello. Recordemos que Jerusalén era una ciudad que estaba antes de ser la ciudad donde se estableció la monarquía o los reyes de Israel. Antes de eso fue una ciudad que fue habitada por una tribu, por un clan que se llamaba los Jebuseos. Por eso esa ciudad, antes de llamarse Jerusalén, se llamaba Jebús. Y en ese lugar vivía este clan, vivía esta tribu. David entra, cuando empieza a reinar, entra en un proceso de conquistar esa región en particular, conquista la ciudad
y la ciudad cambia su nombre de Jebús por Jerusalén. Y él establece a partir de ese momento su reinado, y los reyes por la posteridad después de él reinan y habitan allí. Entonces David lo que hace es que el arca del pacto, aquella arca que había transitado con Israel a través del desierto cuando salieron de Egipto, él decide que esa arca tenía que ser traída a Jerusalén, y esa arca, que era símbolo y representación de la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel, iba a ser llevada e iba a ser traída a la ciudad de Jerusalén para que pudiese habitar en la ciudad donde estaban los reyes de Israel. Entonces, es probable que en medio del relato de Segunda de Samuel y de Primera de Crónicas capítulo 15 y Segunda de Samuel capítulo 6, que nos narran estos acontecimientos, empecemos, fue común y era propio, y probablemente este salmo estaba asociado con el momento en que el arca fue llevada a Jerusalén y puesta allí. Entonces, no solamente fue un salmo compuesto para ese momento tan significativo, sino que fue un salmo porque cada vez que el arca salía de Jerusalén y era llevada a una batalla, era llevada a algún momento en que Israel salía a una batalla contra otros pueblos que estaban a su alrededor, cuando el arca regresaba, cuando Israel regresaba victorioso de esa batalla, ellos entonaban las palabras de este salmo. No solamente cuando el arca llegó a Jerusalén y Jebús fue conquistada y se estableció la monarquía de Israel en Jerusalén, en Jebús, sino que en cualquier momento que el arca salía por razón de una batalla y el arca regresaba, se entonaba este hermoso salmo que hemos leído en este día. Y probablemente cuando el arca venía nuevamente a la ciudad después de una batalla, probablemente cuando el arca fue traída a Jerusalén luego de que Jebús fue conquistada por David y se estableció el arca del pacto en medio de la ciudad, era que se levantaba este hermoso poema en la segunda parte del Salmo 24, que llega y dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Dice a partir del verso 7 hasta el 10 del Salmo 24. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Entonces imagínense a David después de conquistar Jebús, entrando triunfante sobre la ciudad y entonando esas palabras que están expresadas desde el versículo 7 al versículo 10. Las puertas se abren y entra el Rey de Gloria. El arca venía allí cargada por los levitas y entrando a la ciudad, y ellos entonaban este poema de alabanza a Dios. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Y cada vez que Israel salía a la batalla y el arca retornaba a Jerusalén, se volvía a entonar este cántico: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Entonces las tropas de Israel entraban triunfantes entonando: el Rey de Gloria es el Dios de Israel. El Rey de Gloria está entrando a su ciudad. El Rey de Gloria está viniendo a este santuario donde se le adora. Entonces podemos imaginarnos este hermoso salmo, este himno procesional. ¿A qué nos referimos con este himno? Un himno que era entonado cuando se venía caminando hacia Jerusalén y que se decía: el Rey de Gloria,
es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Él reina en Jerusalén y en este lugar nosotros le adoramos. El verso 7 al 10 nos expresan de forma poética y de una manera hermosa que el Dios de Israel, el Dios de la ciudad, era el Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero es interesante que en la primera parte de este salmo, desde el verso 1 hasta el 6, se recalcan dos aspectos interesantes que son los que contestan la pregunta: ¿y quién es ese gran Dios al cual nosotros adoramos? ¿Y cuál es ese gran Dios al cual nosotros exaltamos? ¿Y cuál es ese gran Dios al cual nosotros tributamos honor y reconocimiento? Y hoy esa pregunta es una pregunta que usted y yo debemos de hacernos. ¿Cuál es el gran Dios al cual nosotros le rendimos culto? Bueno, ese gran Dios al cual le rendimos culto es el Dios soberano, y por eso en los dos primeros versículos del capítulo 24 de este salmo empezamos a darnos cuenta que el Dios soberano es ese gran Dios al cual nosotros adoramos. Pero ese gran Dios al cual nosotros adoramos es un Dios que requiere que todos aquellos hombres que vienen delante de él a su santuario y a su templo se presenten delante de Dios de la forma adecuada. Y por eso es que desde el versículo 3 hasta el versículo 6, el Señor llega y dice que todos aquellos que vienen a Jerusalén, todos aquellos que suben a la ciudad santa, todos aquellos que venían a adorar al Dios de Israel, debían de venir con la actitud correcta. Debían de venir con la actitud que agradaba al Señor, con una actitud que exaltaba y honraba al gran Dios. Es por eso que el versículo 1 de este salmo dice de la siguiente manera: ¿cuál es esa declaración que confirma que quién es ese gran Dios? Ese gran Dios es el que nosotros decimos, Él es el Dios soberano, el que hizo los cielos y la tierra. Pero la declaración del versículo 1 nos pone de manifiesto que el gran Dios al cual usted y yo adoramos es el Dios que es dueño de toda la tierra, y toda la plenitud le pertenece a Él. El mundo y todo lo que en él habita le pertenece al Señor. Entonces, ese Rey de Gloria que los judíos venían a adorar al templo cada vez que subían a la ciudad de Jerusalén, cada vez que entraban triunfantes después de una victoria y entraba el arca del pacto encaminada por los levitas, cada vez que se llegaba a ese lugar de adoración, el pueblo reconocía que veníamos y entrábamos a ese lugar a reconocer a aquel que es dueño de la tierra y de su plenitud. El mundo le pertenece a Él y todo lo que Él habita es de Él. El Dios al cual nosotros adoramos, el Dios al cual usted y yo le rendimos culto, es el gran Dios que reina y es Señor sobre toda la creación. Usted no le rinde culto a cualquier ser. Usted le está rindiendo culto y adoración al Dios que es dueño de todo, al Dios que es soberano. Entonces, lo interesante de todo esto es que David, el salmista, que entona este hermoso canto, él está diciendo que Dios no es solamente el Dios de Israel, no es solamente el Dios de la nación de Israel a la cual él escogió. David era rey sobre una pequeña nación en comparación con las naciones que reinaban alrededor de otros pueblos y de otros lugares alrededor de Israel. Israel era una pequeña nación en comparación con esos otros pueblos. Por eso es que David llega y dice en este salmo, es que el Dios que nosotros adoramos no solamente es nuestro Dios y el Dios sobre Israel, sobre nuestro pueblo, Él es Dios sobre todo. Él es Dios sobre toda la tierra, porque toda la tierra le pertenece, inclusive los reinos de la tierra. Aquellos reinos que tienen otros dioses, aquellos reinos que tienen otras deidades, aún esos pueblos y esas naciones le pertenecen a Él.
Y no solamente dice eso, sino que dice que a Dios le pertenece y Él es dueño de toda la plenitud de la tierra. Y cuando se dice que Él es dueño de toda la plenitud de la tierra, estamos diciendo que Dios tiene el derecho sobre todo lo que existe, las cosechas, las riquezas, todo lo que hay en este mundo le pertenece a Él. Entonces, el Dios al que nosotros adoramos no es un Dios de un pequeño pueblo. No es un Dios de un grupo pequeño de personas. No es un Dios de un grupo pequeño de gentes. No, Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo. Por eso es que usted encuentra en el Salmo 50, versículo 10, que la Biblia llega y dice, porque mía es toda bestia del campo, todo bosque, toda bestia del bosque y los millares de los animales que están entre los collados. Salmo 50, versículo 10. Todo es mío. Las bestias de los bosques, todos los animales, inclusive todos ellos que fueron creados por Dios, le pertenecen a Él. Y no limita las cosas solamente a la raza humana, sino que todo lo que está en medio de este mundo le pertenece al Señor. Ageo capítulo 2, versículo 8, el profeta Ageo capítulo 2, verso 8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, aún los bienes materiales, las riquezas de este mundo, todo es del Señor. Y cuando Dios habla de que mío es el oro y la plata, Dios no está limitando su dominio, su control sobre los animales o sobre el ser humano. Él está diciendo, es que todo lo que hay en este mundo me pertenece a mí. Hermana, Dice Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Dice Primera de Crónicas 29, 14. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. En medio de que se está hablando del santuario que estaba siendo, que había sido levantado y se adora a Dios por ese santuario que se construyó en el tiempo de David y de Salomón. En ese tiempo se reconoce todo es tuyo, todo lo que hemos recibido, esto que tú nos has dado y de lo cual tomamos para que este santuario haya sido levantado. Reconocemos que todo eso que hemos dado no es nuestro, es tuyo. De lo que hemos recibido de tu mano, lo entregamos a ti y te lo damos a ti. El cronista está reconociendo a través de las palabras que se expresan allí por el rey de Israel, es todo lo que tenemos, inclusive lo que hemos dado para construir este santuario de adoración, es tuyo. Nosotros estamos dando de lo que es tuyo. Cuando nosotros reconocemos eso, cuando nosotros reconocemos que Dios es el dueño de todas las cosas, empezamos a contestar esa pregunta que nos hicimos al inicio. La pregunta gira en torno, ¿quién es nuestro gran Dios? Bueno, nuestro gran Dios es aquel que es dueño de todas las cosas. Es aquel que es dueño de todo. Todo lo que está en este mundo, todo lo que está en esta tierra le pertenece a Él. Entonces el versículo 1 y el versículo 2 nos recuerda quién es ese gran Dios al cual nosotros adoramos. Él es el dueño de todo. Pero no tan solo es el dueño de todo. Mire lo que dice el versículo 2. Porque Él la fundó, hablando de la tierra, sobre los mares y Él la afirmó sobre los ríos. ¿Cuál es la razón que confirma que Él es el dueño de todo? Bueno, la razón que confirma que Él es el dueño de todo es que Él es el gran Dios creador. Todo lo que usted ve delante de sus ojos, todo lo que usted ve alrededor de usted, Él lo creó. Eso no fue formado de la nada. Eso no ha surgido del azar. Hubo la intervención de un Dios creador. Inclusive aquellos que podrían llegar y decir, no, es que todo lo que está a nuestro alrededor ha sido creado por el azar. Bueno, explicar cómo las cosas se crean del azar es una pregunta que podríamos hacerle a aquellos que tratan de sustentar que todo lo que hay en este mundo simplemente es el producto de una reacción y que esa reacción provocó todo lo que hay en este mundo.
criaturas y todo lo que hay a nuestro alrededor. Pero inclusive para explicar eso, estas personas podrían llegar y decir, bueno, esto es el resultado de una explosión que formó todas las cosas. Pero la pregunta es, ¿quién provocó esa explosión? ¿Quién provocó que se suscitase toda esa reacción en el cosmos y en medio de la materia y en medio del caos se suscitase la vida? Entonces, la única respuesta para eso es que tiene que haber un diseñador. Si hay un diseño es porque hay un diseñador. Si existe algo es porque hubo alguien que de la nada formó todas las cosas. Y es interesante que David, el escritor de este salmo, mira hacia atrás en el registro de la creación y recuerda el tercer día de la creación y llega y dice, Él creó todo, Él fundó la tierra sobre los mares y recuerda aquel momento particular del tercer día de la creación donde la tierra seca fue formada sobre el mar. Sus actos creadores ponen en evidencia su grandeza. El Dios al cual yo adoro es primero dueño de todo y segundo es creador de todo. Y eso es lo que nosotros podemos mirar en la escritura. Génesis 1:1 llega y dice, en el principio Dios crió los cielos y la tierra. Atribuye la creación a Dios. Dice el Salmo 102, versículo 25, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Se reconoce, el salmista en el Salmo 102 reconoce que desde el principio el que fundó todas las cosas fue la mano del Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 3, llega y dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios abrió su boca y dijo, se ha hecho. Y las cosas fueron hechas. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que existió fue hecho de donde no había nada. De la nada existieron las cosas por la palabra de Dios. Existan, se han hecho los cielos, se han hecho la tierra, se han hecho las lumbreras, se han hecho el sol, se ha hecho la luna. Por su palabra fueron hechas. El texto bíblico nos recuerda, el gran Dios que nosotros adoramos es dueño de todo y segundo, es el creador de todo. Entonces, ¿quién es el gran Dios al cual nosotros adoramos según el versículo 1 y el versículo 2 del Salmo 24? Ese gran Dios al cual usted y yo adoramos es el dueño y es el creador. Y esos dos conceptos son fundamentales y ponen una base sólida para que usted entienda que el Dios al cual usted sirve, el Dios al cual usted viene a adorar, es dueño y es creador. Y por eso el Dios que nosotros adoramos, que usted y yo honramos y exaltamos, es el dueño de toda la creación y es el creador de todas las cosas. Hermosos los dos primeros versículos del Salmo 24 que nos recuerdan esa hermosa verdad, el Dios al cual yo tributo honor, el Dios al cual yo tributo gloria y exaltación, es el dueño y es el creador. Cuando usted logra entender eso, usted se da cuenta que cuando cantamos, entonamos cánticos al Señor, levantamos nuestras manos para adorarlo, exaltamos a nuestro Rey y soberano, usted no está adorando a cualquier ser. Usted está adorando al dueño y usted está adorando al creador de todas las cosas. Pero mire qué impactante que a partir del versículo 3 hasta el versículo 6 del Salmo 24, se ponen de manifiesto varias cosas interesantes y vuelvo a leer esa segunda parte del Salmo 24. En la primera parte reconocemos quién es ese gran Dios al cual nosotros venimos a adorar al santuario. Ese Dios que venimos a adorar al templo en Jerusalén, decía David, es el dueño y es el creador de todo. Ese Dios al cual usted adora en cualquier lugar que usted esté, el dueño y Señor. Pero mire lo que dice el versículo 3 en adelante. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Y eso pone de manifiesto
Algo que David está queriendo recalcar en este salmo. Cada vez que el arca del pacto subía después de una victoria, cada vez que los ciudadanos de Israel subían a celebrar una fiesta en Jerusalén y venían al templo a adorar a Dios y a llevar un sacrificio, ¿quién subirá al templo de Jehová? Era una forma de decirle David a los ciudadanos judíos: cada vez que usted se presenta en este lugar después de una victoria, cada vez que nos presentamos en el templo de Jerusalén y venimos a este lugar, venimos a este lugar, venimos a este santuario, subimos a este templo, debemos de venir reconociendo de que venimos a adorar al dueño y creador de todas las cosas. Pero cuando usted viene a este lugar, usted debe de venir de una manera particular. ¿Quién subirá, dice el verso 3, al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y dice David: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición. O sea, ese que se presenta de esa manera, que viene con esa actitud, que viene con sus manos limpias y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, ese que se presenta en el santuario de esa manera, es el que va a recibir bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Cuando leemos esa segunda parte del Salmo, que va desde el verso 3 al versículo 6, surge la pregunta: ¿a quién Dios va a recibir? ¿A quién va a recibir ese Dios grande? Ese Dios que es dueño de todo. Ese Dios que es creador de todas las cosas. Entonces, cada judío que se presentaba en el santuario, que venía a adorar, que venía a traer holocaustos delante del Dios creador y del Dios que era dueño de todas las cosas, sabía que tenía que presentarse delante de Dios de la forma adecuada. Cada vez que subía al templo, cada vez que se presentaba en el santuario, sabía que tenía que presentarse de la forma adecuada, porque para entrar delante de la presencia del Señor tenía que hacerlo de la manera que Dios lo requería y que Dios lo deseaba. El gran Dios que recibe a los suyos espera que aquellos que nos presentamos en el santuario, pensando en los judíos que subían al templo en Jerusalén, e inclusive nosotros que venimos delante de la presencia de Dios para adorarlo y que nos acercamos delante ya no de un templo hecho de manos, sino que venimos delante de la misma presencia de Dios para adorarlo, debemos de venir de la manera correcta, debemos de acercarnos de la forma correcta. O sea, usted y yo, que tenemos del derecho de estar delante de la presencia del Señor, debemos de venir delante de Dios y preguntarnos: ¿cómo me estoy presentando delante del Señor? Las preguntas, ¿cuáles son las preguntas que nos debemos de plantear? Los hombres a lo largo de la historia, tanto los judíos que iban al templo a adorar al Dios de Israel, como nosotros que venimos delante de Dios adorándolos con nuestros cantos, y que no nos limitamos a un lugar físico, porque usted y yo podemos adorar a Dios ahora no solo en un lugar físico, sino en cualquier lugar donde podamos venir y donde usted esté, usted puede bendecir el nombre del Señor. Pero ¿cuáles son las preguntas que deberíamos de hacernos cuando nos acercamos delante de Dios? Preguntas como: ¿cómo está mi corazón, Señor, para acercarme delante de ti? ¿Cómo está mi vida, Señor, para acercarme delante de el santuario? Hoy vengo delante de Dios para adorarlo. Hoy me reúno con mis hermanos para engrandecer y exaltar el nombre del Dios vivo y verdadero. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo estoy internamente? ¿Cómo está mi ser? ¿Cómo está mi caminar con Dios? ¿Cómo está mi reconocer a Dios en todos mis caminos y en todas mis sendas? Probablemente las preguntas que se hace mucha gente allí afuera, en el mundo, no son necesariamente
preguntas que reflejan la preocupación del hombre de cómo está su condición delante del Señor, porque muchas de esas personas que están allá afuera, que viven su vida conforme a sus propios deseos y conforme a su propia voluntad, probablemente sus preguntas no van en dirección de decirse, ¿cómo estoy con Dios? ¿Qué está sucediendo con mi vida en cuanto a mi relación con Él? ¿Qué está pasando conmigo? Probablemente esas no son preguntas que ellos se hacen. Las preguntas del mundo y las preguntas de la gente allá afuera, ok, ¿qué puedo hacer para obtener más dinero? ¿Qué puedo hacer para ser feliz? ¿Qué es lo que puedo hacer para tener mayores riquezas? ¿Qué es lo que puedo hacer para tener mayor poder? ¿Qué es lo que puedo hacer para sacar mayor provecho y ser más fructífero económicamente y socialmente y pensando en el plano humano? Esas son las preguntas que se hace la gente hoy en día, porque allá afuera la preocupación de la gente no es necesariamente por las cosas espirituales. Pero ¿cuáles son las preguntas que nosotros nos deberíamos de hacer? El salmista y David en este salmo nos plasma que aquellos que nos presentamos delante del Dios de Israel, el Dios que es dueño de todo y el Dios que es creador de todas las cosas, deberían de ser preguntas que nos llevan a plantearnos cómo está mi corazón, cómo está mi vida. Preguntas enfocadas en Dios y no en nosotros. Preguntas que nos llevan cómo estoy en mi relación con mi Creador. ¿Cómo está mi corazón con aquel que me ha otorgado vida espiritual? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi vida? Ya que usted y yo tenemos acceso ante la presencia de Dios, ya que usted y yo tenemos el privilegio de poder tener entrada delante del Señor, porque Jesús nos ha dado entrada abiertamente por su obra en la cruz del Calvario, nos ha dado entrada delante del Padre, y usted y yo podemos hoy venir delante del Señor con toda libertad y adorar al Dios vivo y verdadero. No necesitamos estar en un lugar físico, en una estructura física donde nos reunimos todos. Usted puede adorar al Señor en su casa también, porque tenemos entrada, dice Efesios 2:18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, por medio de Jesús y su obra en la cruz. Usted tiene entrada delante del Señor. Dice Efesios 3, versículo 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos acceso con confianza delante de Dios porque Jesús nos ha abierto una entrada delante del Padre. Usted y yo podemos venir con toda libertad y tener pleno acceso delante del Dios que es dueño de todo y que es creador de todas las cosas. Por eso Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, usted tiene acceso a Dios por la sangre de Jesús. Entonces, si yo tengo acceso a Dios, puedo venir a su santuario, puedo venir delante de Él para adorarlo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Cuáles serán las preguntas que necesitamos hacernos? ¿Cuáles son las preguntas que usted y yo necesitamos plantearnos? Las preguntas, ya que puedo subir delante de la presencia de Dios, ya que puedo estar delante de su lugar santo y adorarlo, porque tengo acceso libre, usted y yo. Los judíos en el pasado iban al santuario en Jerusalén. Usted hoy y yo hoy podemos venir delante de Dios en cualquier lugar y en cualquier momento delante del Señor para adorarlo. Pero las preguntas que deberíamos de hacer es, ¿mis manos están limpias? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi vida? ¿Cuáles son las características de aquellos que se acercan delante de Dios? Y el Salmo 24, verso 4 dice que las características de aquellos que se acercan delante del Señor debe de ser un hombre y una mujer limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su corazón a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Cuando el salmista habla de esa manera y habla el puro de manos, está hablando de las acciones. Alguien cuyas acciones son agradables delante de Dios. Y cuando habla de pureza del corazón, está hablando de las intenciones internas de nuestro ser. O sea que cuando nos acercamos delante de Dios, usted tiene que mirar cuál está siendo su accionar y su caminar
y cuáles son las intenciones con las cuales yo me estoy acercando delante del Creador. Entonces, el gran Dios al cual usted y yo nos adoramos, ese gran Dios que entendemos que es el dueño y creador de todo, yo debo de venir delante de su santuario con intenciones y con acciones que le agraden. Manos limpias. Las manos limpias, decía alguien en algún momento que leí, las manos limpias deben estar conectadas a un corazón puro. Entonces, cuando entendemos eso, yo debo de venir siempre delante de Dios, examinando mi corazón y mi vida y preguntándome cómo está mi corazón delante de Dios. Porque el interés de Dios no es solamente el acto de venir, no es simplemente y sencillamente presentarme delante de Dios, ir a una iglesia, reunirme con mis hermanos o entonar cantos o levantar mis manos. No es solamente eso, es que nosotros podamos mirar internamente nuestro ser, porque a Dios le interesa nuestro comportamiento moral, lo interno de nuestro ser. No es simplemente venir a un lugar de reunión por venir, sino porque lo hago. ¿Qué es lo que me motiva a estar en este lugar? ¿Qué es lo que me motiva a estar en este santuario? ¿Qué es lo que me motiva a reunirme con mis hermanos? ¿Qué es lo que me motiva a venir y a honrar al Dios vivo y verdadero? Y como decíamos la semana pasada, ¿qué es lo que nos motiva a conectarnos un domingo por la mañana para tener nuestro culto virtual? Cuando tenemos una cantidad enorme de cosas que hacer en nuestra casa y podríamos decir, no me voy a dedicar a eso. Voy a dedicarme a atender otros asuntos que tengo urgente, asuntos de la semana, de mi trabajo y que tengo que adelantar y avanzar con esas cosas. ¿Por qué usted se reúne un domingo en la mañana? ¿Qué es lo que nos motiva? Y por eso es que el Salmo 24 del verso 3 al 6 nos confronta y nos dice, si vas a venir delante del santuario del Señor, examinemos nuestro corazón. Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues, Israel, ¿qué es lo que pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué es lo que pide el Señor de nosotros? A la luz de Deuteronomio 10:12. Lo que pide el Señor de nosotros es que le temamos, que andemos en su camino, que lo amamos y que le sirvamos. No simplemente que vengamos como un acto de cumplir meramente con el ritual de asistir a una reunión de culto, sino que todo lo que yo hago y todo lo que yo soy sea una expresión de un corazón sincero y que anhela y desea estar delante de la presencia del Señor para adorar al dueño y creador de todo. ¿Qué dice Miqueas 6:8? ¿Qué es lo que Dios pide y demanda de nosotros? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué es lo que pide de nosotros? Dice el profeta Miqueas al pueblo de Israel. Que hagas justicia, que ames misericordia, que te humilles delante de tu Dios. Entonces, cuando vemos estos pasajes de Deuteronomio 10:12 y Miqueas 6:8, nos damos cuenta de que Dios no quería del pueblo de Israel solamente que se presentara en las festividades o cuando el pueblo de Israel, tras una victoria ante sus enemigos, subía con el arca al templo y se reunía delante en el santuario del Señor para adorar al Dios creador y al Dios dueño de todo, que no sea simplemente, le decía David, que ustedes se presenten por presentarse, por cumplir con una ceremonia, por cumplir con una celebración y un ritual, por venir a una festividad por venir. Ustedes tienen que examinar su corazón cada vez que vienen delante del Señor. Examinen su corazón. ¿Qué es lo que pide delante del Señor de ti? ¿Qué es lo que pide de mí? Que examinemos nuestro ser, que caminemos en su temor, que andemos en sus caminos, que lo amemos, que hagamos justicia, que andemos, amemos misericordia y que nos humillemos delante de nuestro Dios. A Dios le interesa la motivación con la cual tú vienes a su santuario. A Dios le interesa la motivación interna de tu ser.
Él no ve simplemente. Por eso en muchos pasajes del Antiguo Testamento Dios confrontó al pueblo de Israel. En el mismo profeta Miqueas y en el profeta Amós llega y le dice: estoy cansado de vuestros sacrificios y de vuestras salmodías. Estoy cansado de que vengan al santuario y entonen cantos por entonar cantos, que traigan ofrendas de animales y que esa ofrenda de animal sea simplemente por cumplir con un requisito. Ustedes tienen que venir delante de mí porque tienen un corazón que desea rendirse delante de Dios. Mire lo que dice el versículo 6, 5 y 6. Ese gran Dios ante el que demanda que nos presentemos delante de Él de la forma adecuada, ese gran Dios llega y dice que los que vienen delante de Él de la manera correcta, Dios les va a retribuir. Él recibirá. ¿Quién? El que va delante de Dios con manos limpias, con un corazón puro, con una actitud correcta. Ese recibirá de Jehová, dice el verso 5 del capítulo del Salmo 24. Recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Esa persona recibirá la bendición del Señor. Dios recompensará a aquellos que honran, exaltan y glorifican a Dios con sus vidas, con todo su ser. Dios va a dar retribución a aquellos que cumplen sus deberes morales y espirituales, y no solamente ir al templo. Y David le está diciendo a los judíos: no simplemente subir al santuario en Jerusalén por cumplir con un requisito que te demanda la ley, no simplemente ir porque necesito cumplir con una pauta que la ley me exige, sino porque tu corazón y tu ser interno anhela y desea estar delante del Dios creador y dueño de todo para adorarle. Ese hombre y esa mujer recibirá la justicia del Dios de salvación. Y los que buscan el rostro del Señor con todo su corazón, se acercan a Dios de la forma correcta, Dios les va a retribuir con todo tipo de bien. Dios va a manifestarse sobre ellos y les va a bendecir. Dios va a extender su mano sobre ellos y la justicia de Dios va a manifestarse sobre esas vidas. Por eso es, mire qué interesante, y en el contexto de David y del arca en Jerusalén, dice la palabra del Señor en 2 Samuel capítulo 6, versículo 10 al 11, que en medio de que Jebús es conquistada por David y la ciudad cambia de nombre de Jebús a Jerusalén, David decide traer el arca y dice: en este lugar va a reposar el arca de Dios, la presencia de Dios. Y dice que él decide traer el arca. Pero dice 2 Samuel capítulo 6, versículo 10 y 11, que cuando él decide, y este pasaje tiene vínculos con el Salmo 24, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, o sea, al lugar donde estaba su casa particular, y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom, un geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed Edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Y usted se preguntará: ¿por qué David no llevó el arca a su casa? ¿Por qué no puso el arca? Probablemente David, porque sabía que el arca representaba la presencia de Dios y ese temor propio de cualquier judío ante tener ese objeto tan sagrado en su casa. Llegó y dijo: no, yo voy a llevarla donde alguien más. Y decidió llevarla a la casa de un hombre. Y Dios, por la actitud de este hombre de recibir esa arca y tenerla allí en su propiedad, dice que Dios bendijo la casa de este hombre. Mire, cuando yo leo eso, yo digo: mire, el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Cuando la presencia de Dios está en medio de su pueblo, Dios bendice.
Cuando la presencia de Dios está en medio del santuario y nosotros nos acercamos con un corazón puro y limpio, Dios nos retribuye con su justicia y su bendición. Por eso esa arca en la casa de este hombre, esa arca que era símbolo de la presencia de Dios, trajo consigo bendición a esa casa. Porque donde está la presencia del Señor, allí está la bendición de Dios. Porque donde está la presencia, por eso usted y yo necesitamos buscar a Jehová y su poder, y debemos de buscar siempre su rostro, dice el Salmo 105, versículo 4. Debemos de buscar a Jehová, su poder, y buscar siempre su rostro, buscarle con todo nuestro corazón, que su presencia, podamos estar en su presencia en todo momento, porque cuando usted y yo estamos en la presencia de Dios, Dios manifiesta su bendición sobre nosotros, sobre sus hijos y sobre su pueblo. Quiero decirle algo para cerrar este tiempo en esta mañana. Mire, el Dios que es dueño de todo, estará disponible para nosotros. El Dios que es dueño de todas las cosas y que es creador de todas las cosas y que venimos delante de Él a adorarlo, Él estará disponible para nosotros. Si venimos delante de su santuario, Él estará disponible para usted y para mí. Claro que sí. Él es un Dios que está disponible para todos nosotros. Y si usted viene con la actitud y el corazón correcto delante de Dios, Dios le va a recibir. Si usted se acerca delante de Dios con la actitud correcta, Dios va a venir y va a retribuir su vida de una manera especial. Y aún, inclusive, si usted hoy llega y dice, bueno, hay cosas en mi vida que no están bien delante del Señor. Y a mí me da temor venir delante de Dios porque yo soy consciente de que hay cosas que no están bien conmigo. Aun cuando usted y yo podamos tener algunas cosas que no estén funcionando correctamente delante del Señor, usted y yo podemos presentarnos delante del Señor y reconocer nuestra condición. Y ese Dios, que es dueño y creador de todo, es capaz de extender su mano y su misericordia y perdonarnos. Por eso, usted en este día que hemos reconocido que el Salmo 24 es una expresión de alabanza al que es dueño y es creador de todo, y que nosotros debemos de presentarnos delante del Señor de la forma adecuada. Hoy Dios te está diciendo, ¿cómo te vas a presentar delante de tu Dios en este día? ¿Cómo nos vamos a presentar delante del Señor en este día? Ese gran Dios al cual nosotros adoramos y que hoy podemos llegar y decir, ese gran Dios es nuestro dueño y es nuestro creador, ante el cual venimos para adorarle. Yo quiero presentarme delante de Él y yo quiero venir y abrir mi corazón delante del Señor. ¿Será que en este día usted necesita venir delante del Señor y adorarlo? Pero puede ser que hay otros que necesitan venir delante del Señor y reconocer su condición. Puede ser que usted reconoce que usted necesita hoy acudir ante el Señor y decirle, Señor, extiende tu perdón sobre mí. Extiende tu gracia sobre mí porque me he desviado de la senda de justicia y he estado caminando de la forma incorrecta. Y hoy sea el día para que puedas venir delante de Dios. Hoy queremos presentarnos delante del Señor. Él no nos va a rechazar. Él va a estar allí presente para recibirnos. Y si en tu corazón hay algo que necesita ser limpio, que necesita ser corregido, que necesita ser impactado por Dios, Dios es capaz de hacerlo en este día. Dios es capaz de sanar, limpiar y restaurar nuestro corazón si está roto y dañado por el pecado. Dios es capaz de restaurarnos si nos hemos alejado del camino y hemos dejado de caminar por la senda correcta. Yo quiero que oremos y que allí donde tú estás puedas presentarte delante del Señor en este día. Padre, hoy reconozco que tú eres el creador y dueño de todo. ¿Quién es nuestro gran Dios? Nuestro gran Dios es aquel que formó los cielos y la tierra. Nuestro gran Dios es aquel que es creador de todas las cosas, que es dueño de todo. Todo le pertenece a Él. No hay nada en este mundo que no le pertenezca. Hoy me presento delante de ti, reconozco
que ese es el Señor, el dueño de todo y rey sobre toda la creación. Hoy me presento, hoy vengo examinando mi corazón, hoy vengo examinando mi vida, hoy vengo y subo ante el santuario y ante la presencia de Dios y lo hago examinando todo mi ser. Señor, escudriñame, escudriñame. Si hay algo que tiene que ser hoy puesto delante del Señor, póngalo delante de Él. Lo pongo ante tu trono, Señor. Hay cosas que tienen que ser sanadas, hay cosas que tienes que limpiarlas, hay cosas que tienes que sanarlas, hay cosas que tienes que sacarlas de mi vida. Hazlo, Señor, en esta mañana. Transforma mi vida, cambia mi vida. Señor, que esas cosas que están convirtiéndose en un estorbo en mi ser, sácalas de mí y otórgame un corazón nuevo, un corazón puro, un corazón que adore a Dios con todas sus fuerzas y con todo su ser. Hoy vengo delante de aquel gran Dios y rindo todo mi corazón y rindo todo mi ser. Le adoro a Él, le bendigo a Él, le exalto a Él, doy honor a su nombre, porque Él es el Señor. Padre, aquí estoy delante de ti. Me acerco ante tu presencia, me rindo ante el Creador, me rindo ante el Señor, me rindo ante aquel que puede traer perdón y sanidad a mi corazón, me rindo ante aquel que puede venir y limpiar mi vida y mi ser de la contaminación del pecado y darme esperanza. Señor, gracias por lo que tú haces día a día en mi vida. Gracias por lo que tú llevas a cabo en todo tiempo y en todo momento. Sigue, Señor, trabajando en nuestros corazones. Hoy queremos adorar al Señor que hizo los cielos y la tierra. Hoy queremos bendecir al Señor con todo nuestro ser. Hoy queremos contemplar a Dios y queremos entonar este canto y decirle, hoy queremos venir y adorarte, adorar al que formó las olas al hablar, al que contó la arena del mar. Hoy queremos venir y honrar su nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias.